qué un hombre puede atravesar toda una vida sin haber dicho jamás «tengo miedo». ¿Cuántos hombres conoces que tengan con quién llorar, sin tener que disfrazar el dolor con bromas o silencio? ¿Qué sucede dentro de una psique que fue enseñada a soportarlo todo, excepto ser humano? Muéstrame un hombre que nunca ha llorado, y te mostraré un alma que nunca se permitió vivir. Esta frase no está en ningún libro antiguo, pero podría estar entre líneas en todos los grandes pensadores que se atrevieron a explorar el abismo del alma masculina. Nietzsche escribió: «Llega a ser quien eres». Pero ¿qué pasa si a ese hombre jamás le enseñaron quién es, sino solamente lo que se suponía que debía ser? Foucault, Jung, Artaud, Dostoyevsky, todos a su manera caminaron por los límites de lo que se espera de un hombre y lo que queda de él cuando las máscaras caen. Tal vez tú, como muchos, conozcas a un hombre admirable, fuerte, centrado, exitoso. Pero si tuvieras que apostar, ¿él tiene con quién compartir sus propios colapsos? No esos problemas administrativos del día, sino ese miedo primitivo de no ser amado, esa vergüenza antigua por sentir demasiado, esa confesión que solo haría borracho o nunca. En este video vamos a explorar una herida abierta y silenciosa, la soledad masculina, pero no desde un enfoque estadístico o genérico. Vamos a entrar en la psicología de todo esto, desde la óptica de Carl Jung y de otros pensadores que sabían que las sombras no son debilidades, sino puertas. Aquí la propuesta es sencilla: descender hasta esas partes que muchos hombres jamás se han atrevido a visitar dentro de sí mismos, porque en el fondo todo hombre carga con un niño que aprendió demasiado pronto a quedarse callado, y tal vez hoy, por fin, esté listo para hablar. Existe un tipo de silencio que no es una elección, es una herencia. Desde pequeño el niño aprende: no llores, no te quejes, no muestres debilidad, traga el miedo, aguanta el llanto, levántate y sigue. Y así el niño va desapareciendo, hasta que solo queda el papel que tiene que interpretar. Crece escuchando que debe ser fuerte, pero nadie le explica qué significa realmente ser fuerte. En la práctica significa no mostrar nada, no titubear, no sentir. Ser hombre bajo ese modelo es convertirse en una pared, y una pared no siente, no tiembla, no se cae. Pero aquí está la tragedia: por dentro todo hombre tiembla, y como no puede derrumbarse por fuera, se derrumba por dentro. Se convierte en ansiedad, en rabia contenida, en insomnio que no se va. En esa sensación de estar rodeado de gente, y aún así sentirse solo, porque cuando pasas toda la vida fingiendo que nada te afecta, nadie más logra alcanzarte. El mundo solo ve al invencible, pero no ve al agotado, y el agotado es quien vive ahí dentro, y está pidiendo ayuda. Hay algo cruel en esto. La masculinidad, tal como fue enseñada, parece un premio, pero es una prisión decorada con elogios. Eres fuerte, eres el pilar de la familia. Tú aguantas todo. Sí, él aguanta. Aguanta tanto que un día ya no siente nada, ni dolor ni amor, solo un vacío funcional. Es el precio de nunca haber aprendido a caer, pero caer es humano, y no saber caer es lo que está matando a tantos hombres en silencio. Ellos siguen como si todo estuviera bien. Trabajan, pagan cuentas, hacen bromas, están ahí, pero no están, porque toda esa fuerza exigida se volvió un escudo, y un escudo no abraza, no toca, no da calor, solo protege. ¿Pero protege de qué? ¿De ser visto? ¿De ser frágil? ¿De necesitar? Ser hombre se volvió una actuación, y nadie quiere ver lo que hay detrás del escenario, pero allá atrás, al fondo del escenario, hay un tipo cansado de fingir, un tipo que solo quisiera por un día bajar la guardia sin miedo a parecer ridículo, sin miedo a parecer débil, sin miedo a ser el mismo, pero no sabe cómo, porque nunca se lo permitieron, y ahora él mismo se vigila, se censura, se endurece, porque uno desaprende a sentir, pero nadie enseña a vivir sin sentir. Al final, ese mito del hombre inquebrantable solo produce fantasmas, presencias ausentes, cuerpos que siguen por inercia esperando que alguien los note. Pero ¿cómo va a notar alguien lo que fue tan bien escondido? Lo más triste es que ese hombre, admirado por muchos, podría estarse hundiendo en silencio. Y nadie lo sospecha, porque no da señales, porque aprendió a morir lento, con la espalda recta. Ser fuerte, de verdad, tal vez sea lo contrario de lo que nos enseñaron. Tal vez sea decir: ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien.
Tal vez sea tener el valor de sentir, de equivocarse, de caer, y aún así seguir existiendo, no como un ideal, sino como alguien real. Entre dos hombres que se consideran amigos puede haber una década de convivencia y ni una sola conversación real. Pueden haber viajado juntos, ayudado en mudanzas, celebrado victorias e incluso enterrado a alguien de la familia, pero aún así nunca dijeron lo que realmente sienten, porque existe una regla silenciosa que flota sobre casi toda amistad masculina: no cruces el límite de la vulnerabilidad. Habla de trabajo, habla de fútbol, habla de política, pero no hables del miedo, no hables del dolor, no hables de la vergüenza que te consume en la madrugada. La mayoría de los hombres no tiene amigos, tiene cómplices del silencio, están juntos, pero no se conocen, ríen, pero no se tocan, beben, pero no se escuchan, y no es por falta de voluntad, es porque aprendieron que la intimidad entre hombres es peligrosa, pone en riesgo la imagen que han intentado proteger toda su vida, la de que todo está bien. Pero nunca está todo bien, nunca lo estuvo, solo que nadie lo dice, y el precio de ese silencio es una soledad que parece normal, pero que mata, lento. Todo hombre que alguna vez quiso decir «ya no puedo más», pero se lo tragó. Todo hombre que quiso confesar que siente envidia, celos, necesidad. Todo hombre que solo necesitaba un abrazo sincero, pero se conformó con una palmada en la espalda y una broma. Ese hombre se está ahogando, pero sonríe. Claro, siempre sonríe. La masculinidad, tal como fue enseñada, convirtió la amistad en un campo minado. Cualquier paso fuera del guión, y eres débil, eres exagerado, eres demasiado sensible. Entonces callan, y fingen, y siguen, y cuando alguien se atreve a hablar, los demás se incomodan, hacen bromas, desvían la mirada, lo llaman drama, porque la verdad entre hombres se volvió una especie de traición al pacto, un pacto de invencibilidad donde todos sufren pero nadie lo dice. Solo que el alma no soporta eso para siempre. Tarde o temprano desborda, a veces en forma de rabia, a veces en forma de depresión, a veces en un accidente en moto que no fue tan accidente. Y en el fondo, lo que muchos hombres querían era solo un lugar donde pudieran hablar, sin juicio, sin burla, sin tener que explicar demasiado. Tal vez en algún lugar del mundo un hombre esté justo ahora tratando de reunir valor para mandar un mensaje sincero a su mejor amigo. Tal vez solo quiere preguntar: ¿alguna vez te has sentido solo aunque estés rodeado de gente? Tal vez esa sea la pregunta que salva, o que al menos abre la primera rendija de luz en todo ese silencio. No es debilidad querer conectarse, no es vergüenza necesitar a alguien. Vergüenza es haber vivido tanto tiempo creyendo que ser hombre significa no necesitar a nadie. Vergüenza es nunca haber dicho «te extraño» a un amigo y solo darte cuenta de eso cuando ya no está. La amistad verdadera entre hombres es rara, no por falta de sentimiento, sino por exceso de miedo. Miedo a parecer frágil, miedo a ser rechazado, miedo a sentir y no saber qué hacer con eso. Pero tal vez ya sea hora de dejar de tener miedo y de empezar poco a poco a decir lo que nunca se dijo. Porque entre el silencio y la amistad, un hombre necesita elegir qué quiere cargar el resto de su vida. Todo hombre carga dentro de sí una historia que nunca le ha contado a nadie, a veces ni siquiera a sí mismo. Son palabras tragadas en la infancia, llantos interrumpidos por vergüenza, miedos ahogados con una risa forzada y un vaso medio lleno. Todo eso que debió haberse dicho, pero fue silenciado, y ese silencio no desaparece, se vuelve cuerpo, se vuelve tensión en la mandíbula, peso en los hombros, noches en vela. Se vuelve ese vacío que muchos llaman normal, pero llega un momento en el que callar deja de proteger y empieza a asfixiar. El silencio se convierte en prisión y la única llave que queda es la palabra. No cualquier palabra, sino esa que duele con solo pensarla, esa que palpita por dentro, esperando un espacio seguro para salir. Decir: estoy cansado, tengo miedo, no soy quien finjo ser. La mayoría de los hombres nunca ha tenido esa oportunidad. Desde pequeños escucharon que un hombre aguanta, que un hombre no se queja, que un hombre resuelve, y entonces crecen especializándose en esconder. Se vuelven expertos en aparentar estar bien,
Saben hacer bromas, sabrán pagar las cuentas, sabrán decir todo va a estar bien, incluso cuando todo se esté cayendo a pedazos. Pero no sabrán pedir ayuda, no sabrán decir escúchame por favor, y eso mata, despacio, en silencio. Mata por dentro, hasta que solo queda un caparazón vacío con la ropa de alguien que sonríe bien en las fotos. La redención comienza cuando el hombre se permite romper el pacto, ese pacto invisible que dice, no puedes fallar, no puedes llorar, no puedes necesitar a nadie. Romper eso no es drama, es sobrevivencia. Tal vez sea en un bar, con una copa de más, tal vez en un audio a medianoche después de un día de mierda, o en un silencio que se vuelve lágrima y que, por primera vez, no es interrumpido. Tal vez lo que salve a un hombre sea solo eso, alguien que se quede, alguien que no se asuste con lo feo, alguien que diga, yo también. Es en ese instante que nace una redención. No la de los libros sagrados, sino la de los encuentros reales. Cuando dos almas se reconocen en el mismo drenaje emocional y en lugar de huir, deciden sentarse una al lado de la otra. Confesar es eso, es dejar de esconderse, es dejar de actuar todo el tiempo, es permitir que alguien vea las grietas y aún así no se vaya. Ningún hombre necesita volverse poeta, pero todo hombre debería tener el derecho de decir lo que siente sin miedo a parecer ridículo. Porque no hay nada más hermoso que alguien siendo verdadero después de toda una vida siendo fuerte por obligación. Al final de cuentas, tal vez la salvación habite en eso, en la primera vez que un hombre se atreve a decir en voz alta lo que creía que el mundo no soportaría escuchar, y descubre, con un nudo en la garganta, que no estaba solo. El silencio de los hombres no es ausencia de sentimiento, es exceso de dolor acumulado, y quizá la mayor soledad masculina no sea estar sin compañía, sino vivir sin ser reconocido en su propio dolor, sin poder decir, yo también necesito, yo también me pierdo, yo también quisiera un abrazo. La masculinidad que nos fue dada es una armadura hecha de piedra, pero todo hombre que ha llorado en secreto sabe que por dentro esa piedra se convierte en polvo. Si hay una redención posible para esa soledad, comienza cuando un hombre encuentra a otro que lo escucha sin reírse, sin interrumpir, sin cambiar de tema. Tal vez ahí comience una revolución silenciosa, hombres aprendiendo a ser vulnerables juntos y descubriendo que eso no los hace menos, los hace más completos. Y si todo lo que escuchaste aquí dolió un poco, es porque de alguna forma reconociste ese lugar, o ya pasaste por él, o aún estás ahí, no estás solo. Recuerdo una noche en particular. Era invierno, yo tenía unos 27 años. Estaba en el carro con un amigo al que conocía desde hacía casi 10. Siempre nos veíamos, reíamos, hablábamos del trabajo, de los demás, de la vida, como si eso fuera intimidad. Pero esa noche él me preguntó casi sin mirarme, «Güey, ¿estás bien de verdad?» Tardé 3 segundos en responder, y en esos 3 segundos casi lloré. Pero no lloré, hice una broma, como todo hombre entrenado para sobrevivir. Después de ese día pasé semanas pensando, ¿por qué fue tan difícil decir la verdad? ¿Por qué un no estoy bien parecía más peligroso que manejar borracho? Hoy lo entiendo, es porque en esa época todavía creía que ser fuerte era saber mentir bien. A ti, que llegaste hasta aquí. Gracias por haberte sumergido en esto. Si este video te tocó es porque alguna parte de ti ya está lista para dejar de vivir solo en el papel. Tal vez sea momento de escribir una nueva historia, una donde te permitas ser completo, aunque imperfecto. Y si eres mujer, madre, pareja, hermana, tal vez ahora entiendas un poco más lo que hay detrás de tantos silencios que ya has presenciado. Gracias por quedarte. Si llegaste hasta aquí, probablemente tienes más profundidad de la que el algoritmo merece. Así que haz esto. Dale like a este video, no por mí, sino por todos los hombres que aún tienen el nudo en la garganta. Suscríbete al canal porque aparentemente eso ayuda a que el contenido le llegue a más personas, como si a YouTube le importaran los hombres que lloran. Y comenta aquí abajo, ¿cuál es esa cosa que nunca le has dicho a nadie? Tal vez hoy sea el día. Y hay 2 videos aquí en la pantalla. No te voy a contar de qué tratan, pero te puedo asegurar algo. Uno te va a incomodar, el otro te va a transformar. Ve a verlos.